A ver, pensemos en esto. Hay ciertos objetos que son como máquinas del tiempo, ¿verdad? Nos permiten meternos de lleno en procesos sociales súper complejos y, sobre todo, nos ayudan a entender esa fascinación que tenemos como seres humanos por ocultar o, bueno, transformar nuestro rostro. Las máscaras son, sin duda, uno de esos objetos, y su historia, claro, es tan antigua y profunda como la nuestra. Pues vamos a meternos de lleno en el tema. La pregunta central parece simple, pero es que es increíblemente reveladora. ¿Por qué nos cubrimos la cara? Una pregunta que, fíjate, conecta rituales de hace miles de años con una experiencia global que hemos compartido absolutamente todo el mundo hace muy poco tiempo. Para empezar a entenderlo, miremos este contraste, que es clarísimo. Por un lado tenemos la máscara de carnaval, pura expresión, es un ritual, una explosión de identidad, y por otro la mascarilla de la pandemia, protección, obligación, un símbolo de anonimato que buscaba un bien común. Son dos objetos, dos mundos totalmente diferentes, pero ambos nos cuentan algo fundamental sobre lo que significa ser humano. Y para que veamos el poder que puede llegar a tener una máscara más allá de la simple fiesta, vamos a viajar a una historia muy concreta y, la verdad, muy potente, que nace en el Carnaval de Barranquilla. Este personaje, que se conoce como El Descabezado, nació allá por 1954. Su creador, un hombre llamado Ismael Escorcia Medina, lo diseñó como una respuesta directa, un grito, contra la violencia política que estaba destrozando Colombia en esa época. De hecho, era una referencia súper explícita a los cuerpos sin cabeza que trágicamente aparecían flotando en el río Magdalena. Es que, a ver, imaginemos la escena por un momento. En mitad del jaleo, de la música y la alegría del carnaval, de repente aparece un hombre ensangrentado y sin cabeza. Lo que en cualquier otro sitio sería una imagen de puro terror, aquí, en este contexto, se convierte en una forma de comentario social súper impactante y satírica. Una denuncia que no necesita ni una sola palabra. Y esta cita, la verdad, es que lo resume a la perfección. El descabezado no es solo un disfraz que va, representa esa capacidad de coger un trauma y convertirlo en una declaración de resiliencia potentísima. Es, en el fondo, un grito de protesta en medio de la celebración. Vale, ahora vamos a abrir un poco el plano, porque la historia del descabezado es solo un hilo en un tapiz cultural riquísimo que es el Carnaval de Barranquilla, una fiesta que es, en esencia, una auténtica fusión de mundos, un crisol de culturas. Es que históricamente el carnaval tenía como dos caras. La élite lo celebraba con sus bailes súper sofisticados en clubes sociales cerrados. Y mientras tanto, el pueblo se juntaba en los llamados salones burreros, que eran como corrales al aire libre donde la fiesta vibraba con ritmos africanos e indígenas. Con el tiempo, como era de esperar, esos dos mundos acabaron mezclándose. Y claro, de esa fusión nacieron personajes que hoy son icónicos. Tenemos, por ejemplo, a la Marimonda, con esos gestos exagerados, que es la pura sátira del barranquillero. Luego está el Garabato, que representa esa lucha eterna entre la vida y la muerte, donde, por cierto, la vida siempre gana. Y cómo no, los congos, una de las danzas más antiguas, que simbolizan esa herencia guerrera africana tan poderosa. Y aquí, ojo, que aquí viene lo importante. Personajes como los congos no salieron de la nada. Su origen está en los cabildos negros de Cartagena, que eran una especie de consejos formados por africanos esclavizados. O sea, son un vínculo cultural directo con África, lo que se conoce como las huellas de africanidad. Vale, y con todo esto en mente, vamos a intentar entender la esencia misma de una máscara. ¿Cuál es su función más profunda? Esa que ha viajado desde África hasta nuestros días. Y esto es de verdad fascinante. La finalidad de una máscara no es simplemente esconder quién eres, no. Es hacer al otro. Es un gesto que le da forma física, tangible, a una idea, a un espíritu, a un antepasado o incluso a la propia muerte. Es la manera de convertir un concepto abstracto en algo que se puede ver y tocar. Claro, toda esta mezcla cultural no ocurrió por arte de magia. Como se ve en esta línea de tiempo, el comercio de esclavos a través del Atlántico fue un proceso de siglos que cambió por completo la demografía y la cultura de la zona. Puertos como el de Cartagena se convirtieron en el epicentro de una migración forzada. Y eso, claro, sentó las bases para que estas tradiciones africanas tan ricas echaran raíces allí. Es que en muchísimas sociedades del África subsahariana, las máscaras no son un simple adorno. Para nada, son herramientas vitales. Se usan en ritos de paso, como las iniciaciones, para conectar con el mundo de los espíritus, para rendir homenaje a los antepasados, para mantener la armonía social e incluso en ceremonias fúnebres. Son una parte central de la vida de la comunidad. Y la figura clave que hace posible todo esto es el artesano, que no es solo alguien que sabe tallar madera, ¿eh? Es muchísimo más. Es el guardián de la memoria, la persona que transmite todo el conocimiento,
la estética y la identidad cultural de una generación a la siguiente a través de su oficio. Bueno, y ahora, con toda esta perspectiva que hemos ganado, vamos a cerrar el círculo y a volver a esa máscara que ha definido, sin duda, los últimos años de nuestra sociedad. De repente, casi de un día para otro, la pandemia nos metió a todo el mundo en un nuevo ritual global. La mascarilla quirúrgica dejó de ser algo que solo se veía en los hospitales para convertirse en una prenda obligatoria, en parte de nuestro atuendo diario. Pero claro, a diferencia de las máscaras del carnaval, que están llenas de expresión y de historia, esta máscara moderna tenía una función primordial y sobre todo universal: ser nuestra primera línea de defensa en una guerra contra un enemigo invisible. No buscaba crear un personaje, sino algo mucho más básico: preservar la vida. Y eso, claro, cambió por completo nuestras interacciones sociales. Lo que nos lleva inevitablemente a una última pregunta. Hemos visto máscaras de protesta, de celebración, de ritual, de supervivencia, y esto nos hace pensar, más allá de los objetos físicos, de lo que nos ponemos en la cara, ¿qué máscaras lleva cada cual en su día a día? Y, lo más importante de todo, ¿para qué lo hacemos?